En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 27 de enero de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a quien nos auspicia, a quien hace posible que este programa esté en el aire, esté en sus casas, esté en el aire y esté en sus casas todos los días. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Y también, por supuesto, que permite que generosamente nosotros los acompañemos chilenos de corazón los días viernes. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo, y además agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y don Mario Salazar. Queridos amigos, agradeciéndoles su sintonía, les contamos que somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Materuna Morales, conductores del Revelando del día viernes. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Mario. En este último programa de enero, mejor dicho, no el último día, el último programa de enero. Hola Mario, ¿cómo estás? Oye, no hace nada que se nos había ido el 2022 y ahora ya se nos está yendo el primer doceavo del 2023. Paren la tierra que me quiero bajar, que quiero vaya más despacio. Bien. Oye, hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también, como decía Mario, a Radio Portales por la posibilidad que nos da de estar todos los días viernes en este horario en el aire. Así es, que nos permite llegar hasta lo increíble, lo que es la radio, la tradicional radio, ¿no es cierto?, que nos permite llegar hasta los hogares de cada uno de nuestros auditores, ¿no? Estar en la intimidad del hogar. Sí. Vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Ya, vamos. La primera, 22 de enero de 1826. Hacía poco que Chile había obtenido su independencia de España, ¿no? En San Carlos de Ancud, las fuerzas del general Freire, que integran marineros y soldados de marina embarcados en las naves del contraalmirante Blanco Encalada, juran la incorporación de Chiloé a la soberanía de la República de Chile, desapareciendo por completo las fuerzas españolas del territorio nacional. El texto del documento decía que, primero, que de hecho y por derecho somos naturales ciudadanos de la República de Chile. Segundo, que por consiguiente somos independientes del dominio del rey de España, su nación y cualesquiera otra potencia extranjera. Tercero, que nos obligamos a sostener esta declaración con nuestras vidas y propiedades. Y para que sea pública y a todo el mundo conste esta muestra justa y firme de determinación, lo firmamos en la provincia de Chiloé. La semana pasada, en las efemérides,
habíamos hablado del triunfo de las fuerzas del general Freire sobre las fuerzas que aún estaban en Chiloé, las fuerzas españolas, las fuerzas realistas. Con este acto que estamos... Del coronel Quintanilla. Exacto. Con este acto que estamos recordando hoy día, tenemos ya definitivamente la consolidación de la integración de Chiloé al territorio nacional. Ahí hemos hablado también, les recuerdo de que teníamos una duda respecto de cuándo había sido la integración de Magallanes, específicamente del Estrecho de Magallanes. Había sido algunos años más tarde, 1843. De hecho, la goleta Ancud, que fue la que tomó posesión del Estrecho de Magallanes a nombre del Estado chileno, zarpó de Ancud, ya territorio chileno. Un 21 de mayo, que también es raro, porque dicen, se hizo la ceremonia de ascensos y condecoraciones y después zarparon. No, porque el 21 de mayo de 1879 el acto heroico de Prat todavía no eso fue posterior. Fue una coincidencia que hayan zarpado el 21 de mayo. Y llegaron el 18 de septiembre de 1843. Bueno, solo coincidencia, sí. 26 de enero de 1870. Un decreto ordena entregar a Luis Cousiño los terrenos del Campo de Marte, incluso sus alamedas, para que ejecute los trabajos indicados en el plano de don Manuel Arana. Cousiño delineó el parque que por largos años llevó su nombre, formando lagos y bosques, y dejando en su centro una elipse destinada a ejercicios militares y a las revistas de las tropas hechas anualmente. El lugar donde se realiza la tradición parada militar del 19 de septiembre hoy lleva el nombre de Parque O'Higgins. Por muchos años era el Parque Cousiño. Parque Cousiño, claro. 27 de enero de 1901. La inauguración de las obras de agua potable del lago Peñuelas, con las cuales se comienza a proveer el vital elemento al puerto de Valparaíso, sede permanente de la Comandancia General de Marina durante todo el siglo XIX, toman parte el presidente Federico Errázuriz, el arzobispo Mariano Casanova y el ingeniero Jorge Lyon Santamaría. Es impresionante, yo encuentro interesante ver esto. En 1901 se estaba inaugurando las obras del lago Peñuela y en el 2023, 100 y algo años después, nos quedamos sin agua. Están las obras, digamos, del lago, pero por la prolongada sequía que hemos tenido ya no están las aguas del lago. 24 de... Perdón. Y cortito, Francisco, uno se remonta y dice, en 1901 aquellas autoridades se preocuparon de una fuente de abastecimiento de agua para en el fondo, uno dice Valparaíso, Viña, qué sé yo, pero han pasado más de 100 años y no vemos que haya nuevas obras para, usted lo dijo, tenemos serios problemas de abastecimiento de agua natural, digamos, y no se ha hecho ninguna obra en los últimos 100 años que... de esa magnitud, por lo menos. Y ni siquiera de menor magnitud, que permita, ¿no es cierto?, suplir la carencia de agua que tenemos por el agua lluvia, digamos. Sí, pero voy a hacer una reflexión. La verdad es que se han hecho muchas obras en el río Aconcagua. Ninguna gran obra, pero una sumatoria de obras menores. Pero lo que pasa, y que yo creo que lo vamos a tener que conversar en algún minuto después, estas obras las han hecho privados. Cuando las obras las hace el Estado necesita legitimarse ante la sociedad, mostrarle a la sociedad en qué gastó los impuestos. Entonces se hace una gran puesta en escena, digamos, de la inauguración de las obras. Las obras los privados las hacen los privados con su plata y no necesitan decirle a la ciudadanía en qué gastaron sus impuestos o la plata de sus impuestos, porque la verdad es que no fue la plata de los impuestos lo que se usó en eso. Que hay una diferencia importante en las obras hechas por los privados y las obras realizadas por el Estado. Que el Estado, como digo, necesita decir, oye, miren, y cacarea lo que ha hecho. Pero en todo caso, la obra esta del lago Peñuela es una tremenda obra, importantísima para la región. Y recordemos, 1901 no había maquinaria, era pala, chuzo, yuntas de bueyes, carretas. Esa era la forma de hacer un pretil o cualquier obra pública. Así es. 24 de enero de 1912.
Se autoriza erigir en Santiago un monumento que recuerde la hazaña de los héroes de la Concepción. La obra, perteneciente a la escultora Rebeca Mate, inaugurada hacia 1920, es una de las 3 ubicadas en el centro de Santiago que conmemoran diferentes momentos de la Guerra del Pacífico. Esta obra se encuentra en el malecón central de la avenida Bernardo Higgins, o Alameda, como normalmente se le llama, entre la calle 18 y la autopista norte-sur. En el sector ahí donde actualmente hay carpas de... inmigrantes. ¿Cómo se llama? Carpas de inmigrantes, exactamente. 24 de enero de 1939 se produce el terremoto de Chillán y Concepción, que ostenta el triste récord de víctimas fatales en la historia de los terremotos de Chile, 24.000 almas. Este es el que tiene el récord de personas fallecidos, y el terremoto de Valdivia es el que tiene el récord mundial de intensidad. De magnitud. El terremoto, o sea, la mayor liberación de energía registrada. Probablemente han habido algunos más fuertes antes, pero no existían instrumentos para medirlo. El mayor registrado es ese. Grave, continuando con la crónica de la época, grave emergencia que obliga a la dotación del crucero Blanco Encalada a prestar ayuda a damnificados de Tomé y de los pueblos situados al interior del puerto textil. La zona afectada comprendió regiones desde la provincia de Linares a Concepción. La tragedia indujo al presidente Pedro Aguirre Cerda a regularizar la edificación por medio de una ley. Perdón, por medio de una ley. De una ley. También llevó a que finalmente se concretara el proyecto de creación de la Corporación de Fomento y Producción, Corfo, con el fin de iniciar la industrialización del país. Esas son las efemérides que teníamos, Mario, para el día de hoy. Muy bien, perfecto. Y como ya se ha hecho normal en nuestro programa, vamos a dar lectura ahora a las que nosotros llamamos efemérides de la buena memoria, que solamente a modo de introducción y para aquellos que no nos siguen regularmente, son noticias de la prensa de la época, de 1970 a 1973. Y esto lo hacemos con el propósito de contribuir a la buena memoria, porque como decimos todas las semanas, la historia, desgraciadamente, la historia reciente se ha escrito con un solo color de tinta, con un lápiz de un solo color, y eso no está bien, digamos, porque eso tergiversa la historia reciente. Entonces, vamos con las noticias. El Mercurio Valparaíso destacaba el 22 de enero de 1973 que zarpa de Valparaíso hacia Isla de Pascua el mercante Lago General Carrera. Este barco efectuó un viaje extraordinario de aprovisionamiento a la Isla de Pascua. El cargamento lleva productos y combustibles para la lejana posesión de nuestro país. El viaje extraordinario de la nave, que llevará 2.200 toneladas, fue programado por el Departamento Comercial y Tráfico de la Empresa Marítima del Estado. Muy bien, así como nuestro país, bueno, Isla de Pascua fue una parte del país, pero como Chile continental sufría de un serio abastecimiento, estamos hablando ya 22 de enero de 1973, por supuesto, Isla de Pascua también lo sufría. Y había un barco que efectuaba el viaje regular, que se llamaba, que era el mercante Antofagasta. Pero el mercante Lago General Carrera efectuó un viaje extraordinario porque estaban quedándose sin abastecimiento, no estaban quedando sin comida ya en Isla de Pascua. Bueno, el 23 de enero de 1973, el Mercurio de Santiago destacaba, y tiene relación con la noticia anterior, 4 carabineros fueron heridos en un incidente que se produjo en una cola frente a un local comercial en la ciudad de Rengo. Y esto, queridos amigos, lo hemos comentado con Francisco a raíz de estas efemérides de la buena memoria. Hubo un periodo, o este periodo prácticamente casi todo, el periodo de la Unión Popular, pero básicamente años 72-73 fue de un grave desabastecimiento de productos básicos. Esto motivaba a que hubiese colas para todo. Y cuando llegaba un producto se formaban largas colas, y por supuesto la desesperación de la gente por conseguir productos muchas veces terminaba o derivaba en incidentes, que es lo que destaca la noticia del Mercurio,
que 4 carabineros fueron heridos, ¿no es cierto?, en una trifulca que se formó ahí en una de las colas. Oye, Mario, y 3 días antes, en la prensa se informaba que una ausencia casi total de artículos alimenticios está sufriendo Arica. Sus habitantes viajan a Tacna a realizar algunas compras. Eso era 3 días antes de la trifulca que tú estabas comentando. O sea, la escasez estaba en Arica, en Isla de Pascua, en el centro, en el sur, en Chile. Está en todas partes. Bueno, por fortuna, los ariqueños tenían a Tacna al lado. Tacna está a 52, creo que 53 kilómetros de distancia de Arica. Entonces es muy fácil, uno toma, yo estuve en Arica destinado un tiempo, ¿no es cierto?, ya en colectivos que iban a Tacna. Era muy fácil ir y venir, digamos, como quien va aquí a Villa Alemana y vuelve desde Viña del Mar, ¿no es cierto?, o va a Limache. Era muy fácil para ellos, afortunadamente ellos tenían la solución ahí al lado, pero eso no sucedía con el resto del país, Francisco. Muy bien. Después, el día 24 de enero, el mismo Mercurio de Santiago destacaba que en un acto realizado en Valparaíso se inauguró el Parque Lenin. Esto lo inauguró el presidente Allende, quien señaló que con su viaje a la Unión Soviética, el reciente viaje que había hecho a la Unión Soviética, en ese viaje no había comprometido la soberanía y la política económica nacional. Bueno, no sé, pero fue a besarle el anillo al gran monarca del socialismo allá en la Unión Soviética, por supuesto. Oye, y ponerle Lenin a un parque, recordando el nombre de el responsable de uno de los genocidios más grandes en la historia del mundo, bueno, es característico de lo que estaba pasando en esa época y que desgraciadamente de alguna manera está pasando ahora también. Así, en ese mismo día, el mismo Mercurio de Santiago destacaba que el ministro Millas decía, o declaraba que la estadía de altos jefes representantes de las Fuerzas Armadas en distintos sectores de la economía sería temporal. Lo destacábamos, Francisco, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, como el gobierno de la Unión Popular, como una forma de ganar adhesión de la gente o ganar un poco algo de confianza, ¿no es cierto?, todo en algún minuto por colocar a altos Miembro de las Fuerzas Armadas. miembros, claro, de altos grados en puestos de gobierno, ¿no es cierto?, para poder. Y esta noticia es súper importante, Mario, porque es siempre importante destacar, no es que las Fuerzas Armadas se hayan involucrado en la política, las fueron a buscar a los cuarteles. No es que los almirantes, generales, comandantes o lo que fueran a pedirle al gobierno, oye, a mí me gustaría trabajar con ustedes, qué sé yo. No, los fueron a buscar a los cuarteles para lograr un efecto político, ¿ya? Las Fuerzas Armadas nunca han estado interesadas en estar involucradas en política, más allá de lo que a ellos les corresponde. Pero constantemente el mundo político los va a buscar, va a golpear los cuarteles para traerlos para acá. Bueno, y durante la pauta después vamos a comentar una noticia que justamente un poco tiene relación con esto mismo, ¿eh? Pero bueno, por su parte, el mismo Mercurio de Santiago, el 25 de enero de 1973, destacaba la siguiente noticia. El MIR llamó a disolver el Congreso para reemplazarlo por la Asamblea del Pueblo. Recordemos a nuestros amigos que el MIR fue el movimiento de izquierda, o es todavía el movimiento de izquierda revolucionario, que era uno de los brazos, era un brazo extremista, era un grupo extremista, y uno de los brazos armados más violentos que tenía, de mayor violencia que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Y ellos lo que hacían derechamente estaban llamando a la revolución, ¿no es cierto?, y con la disolución de uno de los poderes del Estado. Y curiosamente, fíjense en el nombre, queridos auditores, Asamblea del Pueblo. ¿Cómo se llama en Venezuela? Asamblea Constituyente, ¿no? Venezolana. Sí, la palabra asamblea sí, tiene algún imán, algo pasa con el tema de la asamblea. Sí, 50 años se utilizaba la misma palabra. Ese mismo día, 25 de enero de 1973, el mismo Mercurio Santiago destacaba que una carta explosiva hirió a 3 funcionarios de investigaciones, luego que estallara mientras era analizada. Al parecer iba destinada a un diplomático israelí.
Sí, fue muy común en esa época, Francisco, los atentados explosivos. Muy común los atentados explosivos. Ahora, por último, el día 26 de enero de 1973, también en Mercurio de Santiago, destacaba la noticia relacionada con la producción de cobre. Codelco informó una disminución de producción del metal en 1972 de 15.000 toneladas respecto del año anterior. Una de las consecuencias de lo que hemos comentado, Francisco, de la estatización de las industrias, de las empresas nacionales. Una de las consecuencias. El cobre había sido estatizado en el año 1970 y para el gobierno era tremendamente importante mostrar buenos resultados de esa estatización. O sea, lo que el gobierno quería demostrar era de que el Estado era más eficiente, de que las empresas, los propietarios originales de estas empresas eran para la explotación del cobre y tenía todos sus esfuerzos centrados en eso. Incluso cambiaron la metodología para poder presentar mejores números. Hubo un cambio de la metodología de cómo se medía la cantidad de cobre que producía el país, qué cobre considerar y qué cobre no considerar, etc. A pesar de eso, las noticias no eran buenas ya en el año 1972, porque inicialmente hubo un boom y en algún momento aparecía como que las cosas iban a ser buenas, tal como fue en Argentina cuando partieron los gobiernos de los Kirchner. Que hubo una bonanza inicial, pero después ya sabemos todo lo que pasó. Aquí en Chile estaba pasando exactamente lo mismo. Entonces, para el gobierno fue una muy mala noticia. 15.000 toneladas de alrededor de 700.000 toneladas que producía el país no es un número tan grande, pero marca una tendencia, marca un quiebre y ya partió ¿cómo se llama? La decadencia. La decadencia, y sobre todo en el cobre, que era, hasta el día de hoy se habla del sueldo de Chile. Todavía es eso, no sé si todavía será, pero por muchos años fue el sueldo de Chile, digamos, el principal ingreso que tiene el país, digamos, o que tenía el país. A ver, nos quedan todavía unas noticias, Francisco. A ver, el 25 de enero, la revista CEPA destacaba, ante los anuncios del ministro Orlando Millas de estudiar la restitución de algunas empresas estatizadas, se produce la insurrección del denominado cordón Cerrillos. Se registran asambleas dirigidas por el MIR y el FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios, en las industrias ocupadas, y se corta con barricadas por 2 días el tránsito hacia el aeropuerto de Cerrillos y al puerto de San Antonio. Los amotinados se enfrentan con carabineros. Bueno, en otro momento creo que más tiempo vamos a hablar de los cordones industriales, Francisco, que fue muy utilizado en el gobierno de la Unión Popular. Y la última noticia, correspondiente a un día como hoy, el 27 de enero de 1973, el Mercurio de Santiago destacaba, el ministro secretario general de gobierno, Hernán del Canto, fue declarado reo por haber dispuesto cadena nacional obligatoria de radios por 11 días durante el paro gremial de octubre de 1972. Y por su parte, el mismo diario destacaba que en Antofagasta fueron encontradas 7 toneladas de arroz que tenía desde noviembre almacenadas en una bodega, una de las oficinas, de las filiales de la empresa de comercio agrícola, la ECA, para los que somos de la época lo conocemos. Según el agente zonal, el producto se está distribuyendo de acuerdo a las necesidades. Bueno, hemos hablado mucho, Francisco, del grave desabastecimiento que existía en el país. Y uno de los factores que, según el gobierno, producía el desabastecimiento era el acaparamiento que hacían los momios, o sea, los contrarios al gobierno. Bueno, la ECA era la empresa de comercio agrícola, una empresa estatal, que distribuía productos a lo largo de todo el país. Y en una de las bodegas es donde se encontró, en una de sus bodegas, donde se encontró 7 toneladas de arroz que estaba almacenado. Oye, y aprovechando lo que tú dices, Mario, es importante tener presente toda la industria alimenticia de Chile, y muchas otras también, pero en este caso estamos hablando del problema de los alimentos. La industria alimenticia de Chile ya estaba en manos del Estado. El Estado, los obreros se lo habían tomado, o el Estado lo había estatizado, lo habían intervenido, habían interventores, etc. Entonces, este argumento de que
eran la oposición la que estaba acaparando, es una falacia insostenible. ¿De dónde lo iba a sacar la oposición para acaparar si resulta Claro, que estaba todo en manos del Estado? El único que acaparaba era el Estado. no tenían medios de producción, claro. ¿Cómo Claro, si tienen cómo los medios de producir? producción están, salvo la papelera, pero la papelera no producía alimentos, producía No, papeles. producía papel. Eh, entonces, esta falacia de que los momios estaban acaparando es una falacia que no resiste análisis. Es como decirle a la gente pacifista o a la gente pacífica, decirle que son fascistas. El fascismo es estatismo Claro. y violencia. ¿Ya? Y chuta, hay un pacífico que anda por ahí diciendo, oye, hagamos las cosas bien, fascista. Es uno de esos términos que se han instalado, que hemos comentado muchas veces, ¿ah? Esos términos que se han instalado y que se han hecho verdad de tanto repetirlos, digamos. Se han hecho Es realidad de verdad. tanto repetirlos, claro. Bueno, estamos ya al final del bloque, Francisco. Invitamos a nuestros auditores a que vayamos a una pausa musical, que estamos de regreso en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar en sus hogares, en la intimidad de sus hogares, todos los días viernes. Y, por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFARAG, organización que auspicia este programa radial, todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y el día viernes que estamos nosotros como chilenos de corazón acompañándolos en sus hogares. Como siempre lo hacemos al iniciar el segundo bloque del programa, les recordamos que Chilenos de Corazón estamos en la página web, bien digo, www.chilenosdecorazon.com. Ahí están los links a nuestras redes sociales, y además nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com. Y por último, recordarles que somos Francisco Muñoz Pinto y María Mataluna Morales, conductores del programa Revelando del día viernes. Muy bien, entonces nos vamos a la pauta que tenemos programada, preparada para el día de hoy. Y el primer tema es esta como sección que nosotros ya hemos hecho tradicional en nuestro programa el día viernes, que titulamos ¿Es este el país que queremos? Y en esta oportunidad nos vamos a referir a que el presidente de la República no solo no quiere dar explicaciones de los indultos que han causado tanto repudio público, sino que además falta la verdad cuando dice, que vamos a analizar a continuación, en una reciente entrevista, ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Bueno, aquí nos referimos, queridos auditores. Esta semana estuvo en el sur del país, estuvo en Aysén, el presidente de la República. Esto fue exactamente el miércoles de esta semana, hace 2 días atrás, en una gira por la provincia de Aysén. Y en un punto de prensa, una periodista le preguntó, insistió, porque esta pregunta se la han hecho varias oportunidades, le preguntó si él conocía el prontuario de uno de los indultados, de los delincuentes indultados. Nos referimos a Luis Castillo, si conocía el prontuario de este joven Luis Castillo, y el presidente respondió con la frase que destaqué yo recién: ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Pero la pregunta esa no se ha respondido, Francisco. Esa pregunta específicamente no se ha respondido. Perdón, y él específicamente no la ha respondido. Claro, porque, ¿cómo se llama? En forma tangencial han evadido la pregunta, ¿ya? Se ha dicho, por ejemplo, el presidente no tenía esos antecedentes a la vista, pero nunca dijeron no sabía o sabía. Hablan de los antecedentes, hablan de no está completamente informado. No, perdón, si es que hubiera habido más antecedentes, tal vez la decisión hubiera sido otra. O sea, siempre de manera tangencial se ha Claro. pololeado con una respuesta que dice que aparentemente Boric no sabía, pero tampoco se le puede acusar, oiga, usted sabía, porque nunca dijeron no sabía, sino que son otras personas que han hablado, y han hablado de manera totalmente tangencial. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué el presidente simplemente dice sí o no? En realidad, la verdad es que yo creo que la respuesta es sí, ¿ya? Pero le complica decir que no, porque puede tropezarse y puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser demostrado que él sí sabía, ¿ya? Por otro lado, si dice sí,
es inconsistente con lo que ya dijo ya. Entonces, en este momento ya está metido en un callejón sin salida, ya por las palabras que, tú sabes, uno es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Así es, Y el gobierno ya ha dicho varias cosas al respecto, ¿ya? sí. Ahora, yo creo que el presidente indultó a Luis Castillo simplemente porque es de los suyos, simplemente porque Claro. lo que Luis Castillo hacía es lo que al presidente le parece bien que se haga. De hecho, ha tenido mucho revuelo en estos días las declaraciones que hizo el presidente respecto de la situación de Perú, en el cual el presidente abiertamente ha apoyado, primero desde la tribuna de la CELAC en Argentina y posteriormente en declaraciones adicionales, ha apoyado a los violentistas, Claro. demostrando una vez más su inquietud, perdón, no es su inquietud, su inclinación por usar Su la simpatía. fuerza Claro. y usar la violencia para hacer política. Así Y es. esto ampañándose, perdón, no ¿cómo se llama? Amparándose, perdón, en forma muy mayosa en los pseudo derechos humanos. No, es que no se está respetando, lo mismo que se hizo aquí en Chile, no se está respetando los derechos humanos de las personas, no se está respetando los derechos humanos de las personas que están saliendo pacíficamente a protestar. La gente esas personas no están saliendo pacíficamente a protestar, están tratando de derrocar al gobierno vigente, que fue el que sacó a Castillo por ser inconstitucional. ¿Ya? O sea, no es que el presidente Castillo haya salido porque el Congreso se enojó ese día. No, Claro, el pero presidente Castillo, cerrado por una injusticia. claro, el presidente Castillo había decidido disolver el Congreso y disolver el poder legislativo, y por eso que Castillo fue declarado inconstitucional. Bueno, pero Boric, él apoya a Castillo y apoya a los violentistas que están tratando de derrocar al gobierno por medio del uso de la violencia, que es el instrumento que a él le parece bien, el instrumento que a él le gusta. El apoyo circunstancial que ha manifestado en algunas oportunidades el presidente Boric desde que es presidente, ¿ya? No es su realidad. Él es el que llamaba a orinar en los cascos de los militares, él es el que llamaba a enfrentarse a los militares, y él es el que en la práctica, digamos, aprovechando su condición de diputado, tenía una actitud abiertamente hostil en contra de los militares. Validó absolutamente la violencia, la violencia enajenada que se vivió en ese periodo es más, recordemos que él siendo diputado de la República, hay imágenes que quedan para la posteridad, pues él llamando la atención, o sea, cuestionando el actuar de los militares en ese minuto que están en la calle, digamos, tratándolos de represores, de que vuelvan a sus cuarteles, y etcétera. Bueno, eso está ahí, digamos. Entonces, es ineludible, es incuestionable el hecho de que él apoyó la violencia, apoyó a los violentistas. Pero volviendo al tema de este problema del zapato chino en el que está metido el presidente, solamente va a recordar a nuestros auditores quién es Luis Castillo. Luis Castillo es un joven que él se declara rodriguista, o sea, integrante del mal llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y este joven se supo después, ¿no es cierto?, que él procede un amplio prontuario delictual y, de hecho, antes del 18 de octubre, él ya poseía 5 condenas y estaba involucrado en 26 causas judiciales. No sé si pueden dimensionar nuestros delitos. Ya tenía, no estamos hablando de los delitos que cometió a contar del 18 de octubre, por los cuales él fue condenado y posteriormente indultado. Antes del 18 de octubre ya tenía 5 condenas y estaba en 26 causas judiciales. Entonces, perdón, si esto no es ser un delincuente, ¿qué es ser un delincuente, Francisco? Bueno, este fue una de las joyitas, ¿no es cierto?, de los 12 joyones que indultó el presidente de la República, que ha sido el más cuestionado de los 12, más el extremista, el frentista Jorge Mateluna, que son los 2 casos que han causado mayor revuelo. Y por los cuales, ¿no es cierto?, insistentemente se le ha pedido la respuesta al presidente de la República. Oiga,
díganos sí o no. ¿Usted conocía el prontuario? ¿Leyó los antecedentes? Y en los antecedentes estaban esta información de que Luis Castillo tenía un amplio prontuario delictual, ¿sí o no? Y eso es lo que derechamente se niega a responder el presidente de la República. Claro, Por a los todo esto, motivos, por claro, sí, los motivos lo explicó Francisco. claro, además, si la respuesta es sí que los conocía, bueno, ¿cómo lo fue a indultar? Y si la respuesta ese es es el no, punto. y si la respuesta es no, bueno, ¿cómo indultó a alguna persona que ni siquiera leyó sus antecedentes? Claro, Entonces, ese es no, el si punto. está, más las Ese es el punto. declaraciones, lo que han dicho uno, lo que han dicho otro, no, está en un zapato chino. Bueno, pero volvemos a la pregunta de la sección, Francisco, a la pregunta de este primer tema. ¿Es este el país que queremos? ¿Queremos un país, ¿no es cierto?, donde el presidente de la República no tenga la capacidad de enfrentar, de decir, de dar una respuesta clara, porque está metido en un enredo de malas decisiones eh, y, de, y de intrigas, extrañas intrigas al interior del gobierno? No queremos un presidente así, ¿no? No queremos un gobierno así, queremos un gobierno que sea transparente, un gobierno que sea abierto, un gobierno que actúe de acuerdo a la Constitución, que respete las leyes, los reglamentos y que respete, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, pues. Sí, Perdón, Francisco, solamente en una realidad en donde la delincuencia es la principal preocupación del país, eh, es una falta de respeto a la ciudadanía, no se puede indultar delincuentes. claro. Y concretamente queremos un presidente que no proteja a los delincuentes y un presidente que no avale la delincuencia. Y este presidente avala la delincuencia en Chile y en el extranjero. Perdón, Así la es. violencia, avala la violencia en Chile y no le basta con eso, sino que se intromete en los asuntos internos de Perú para ir a avalar la violencia en el Perú. Y ese otro tema, Francisco, la cantidad de errores no forzados, ¿no es cierto?, en las relaciones internacionales. Pero ese es tema para otro punto. Pero bueno, este no es el país que queremos. Muy bien, eso es respecto del primer tema. El segundo tema sigue siendo el nuevo proceso constitucional. A estas alturas ya se encuentra, por supuesto, aprobada la ley de reforma constitucional que regula el nuevo proceso constitucional. Y también esta semana y particularmente ayer, digamos, ayer fue, sí, ayer ya finalmente se aprobó los últimos 12 expertos de la comisión de expertos y también se aprobaron los integrantes del comité técnico de admisibilidad, Francisco, en el Senado. O sea, en este minuto ya se está avanzando derechamente en este proceso. Ya tenemos los 24 expertos del comité de expertos y los 14 integrantes de este comité técnico de admisibilidad. Sería bueno, Francisco, que le recordáramos a nuestros auditores en qué consiste, cuál es la tarea, en qué consiste la comisión de expertos y el comité de técnico de admisibilidad. Correcto. Sí, mira, la comisión de expertos son 24 expertos. A todo esto a mí me ha llamado la atención cómo ha fluido todo esto, cómo se ha puesto de Sí, acuerdo los congresales en una nueva constitución, sí, cosa que a mí y yo creo que a muchas personas no es lo que más le interesa, porque por otro lado no fluyen en los temas de seguridad, no fluyen en los temas de salud, no fluyen en los temas de previsión social, etcétera, claro. etcétera, que son los problemas que realmente afectan a las personas. Como Ese te es digo, un me muy llama buen la atención punto. y este otro fluye, pero ya están, como decías tú, ya están los expertos, ya está el comité técnico Se pusieron y de acuerdo rapidito, ya está el reglamento, está todo. claro. Bueno, los expertos parten funcionando ahora el 6 de marzo, ¿no es cierto? Ya están designados, ya están aprobados. Ellos parten funcionando el 6 de marzo y ellos van a proponer una constitución que esa proposición tiene que estar lista antes del 6 de junio, que es el día que parte funcionando la nueva convención. No, bien digo, la nueva convención, no, La,
los concejales, los consejeros, los consejeros constitucionales, ¿ya? Entonces, el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional Uh-huh. no va a partir de una hoja en blanco como se hizo anteriormente, sino que el Consejo Constitucional va a partir de lo que le propongan estos expertos. No los amarra, pero es un punto de partida. Van a haber una proposición ya hecha que es sobre lo que va a trabajar este Consejo a partir del 6 de junio. Y por otro lado está este Comité Técnico de Admisibilidad, que es el comité técnico que va a fiscalizar el trabajo tanto de esta comisión de expertos como posteriormente de los consejeros. Me enredo entre la convención, los consejeros, Sí. el trabajo de los consejeros, para verificar que lo que hagan tanto los expertos como los consejeros esté dentro del marco de referencia de los 12 límites que estableció el acuerdo firmado recientemente para redactar la nueva constitución, ¿no? Y como decía Mario, esta comisión de expertos ya está designada, no hay ningún inconveniente para que parta funcionando. Ahora, el plazo de 3 meses me parece reducido, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y el Comité Técnico de Admisibilidad ya también está aprobado, aceptado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Así que todo eso ya está en marcha. Solo nos falta que lo que viene ahora, las elecciones de mayo. En mayo vamos a tener que ir el 6 o 7 de mayo, no me acuerdo cuál de los 2 días es. Vamos a tener que ir a las urnas para elegir ahora a los consejeros, que son los que en definitiva van a dar el visto bueno o van a modificar lo que digan los expertos y proponer una nueva constitución para en el mes de diciembre tener el plebiscito de salida. Ese es el gran resumen de lo que es. El 7 de mayo, Francisco. El 7 de mayo es la elección de los consejeros constitucionales y el plebiscito de salida es el 17 de diciembre. El 17 de diciembre. Y ahí se cierra este nuevo proceso. Exactamente una semana antes de la Nochebuena. Así es, así es. El 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad. Bueno, yo fíjese, Francisco, que no he tenido tiempo, sinceramente, de poder analizar, ver en detalle quiénes son los integrantes de esta comisión de expertos, pero en general, pude leer la prensa ayer, digamos, desgraciadamente, insisto, no tuve tiempo de ver más detalle, pero entre los 24 expertos se cuentan abogados, exministros, exparlamentarios, economistas y una periodista. Mire, yo, a ver, no quiero ser negativo, o sea, no quiero descartar nada, pero sinceramente y muy en lo personal, yo hubiese deseado que esta comisión de expertos que va a escribir el borrador de una nueva constitución hubiese estado integrado por gente experta en constituciones. No sé, uno dice, a ver, si yo me voy a operar no sé, me voy a operar de la espalda, de un problema de la espalda, yo creo que sea un traumatólogo, el mejor traumatólogo, el mejor neurólogo. O sea, yo ni siquiera estoy hablando de un cirujano. O sea, si voy a operar, ¿no es cierto?, de una hernia núcleo pulposa lumbar, yo quiero que me opere el mejor neurólogo y el mejor traumatólogo, ni siquiera que me opere el mejor gastroenterólogo. No sé, es una cosa de lógica, Francisco. O sea, por eso yo insisto, no quiero descartar, pero no quiero descartar de plano, pero no sé, pastelero a tus pasteles, como decimos en Chile. Y me llama la atención que hayan economistas, exparlamentarios, exministros, periodistas, y entre ellos hay también abogados, que, insisto, no tengo el detalle, pero espero que al menos los abogados sean expertos constitucionalistas. Yo hubiese deseado, en lo personal, que hubiesen sido todos abogados constitucionalistas, expertos. Ahora, obviamente que aquí, Francisco, quienes propusieron esto fueron los diputados y los senadores. Los diputados y senadores que tienen una dependencia de un partido político, y por supuesto que aquí se eligió a gente ad hoc, afín a los partidos políticos. Por eso que, obviamente, aquí no todos pueden ser abogados constitucionalistas, porque además
no sé si todos los abogados constitucionalistas iban a estar o habrán estado dispuestos, porque yo creo que ellos buscaron, ¿ah? No sé si todos los abogados constitucionalistas, los grandes abogados constitucionalistas de Chile estuvieron dispuestos a participar en este proceso tan acelerado, lo dijimos recién, tan rapidito y en el camino se arregla la carga. Sí. Ahora, el proceso anterior fue tan malo y la gente que pretendió redactar esta constitución fue tan mal elegida y tenían intereses tan contrarios a la realidad nacional, que uno tiende a decir, oye, estamos mucho mejor de lo que estábamos en el proceso anterior, ya Claro. vamos por mejor camino. Claro, porque la base de comparación o la referencia era muy mala. Es muy Pero, mala, claro. claro, pero efectivamente redactar una constitución es un tema de expertos y saber analizar, poder analizar qué implicancia va a tener cada palabra, cada texto, cada idea, saber cuando se hizo esto en Argentina, qué pasó cuando se hizo en Estados Unidos, la jurisdicción, o sea, la legislación comparada. Hay un sinfín de factores. Ahora, ojalá, yo creo que el factor más importante que a mí me gustaría que analizaran es las constituciones anteriores, que no, ¿cómo se llama? Que se analice en detalle qué es lo que resultó en Chile y qué es lo que no resultó en Chile, de tal manera de que esto sea fruto, dudo que debe ser así, pero que esto sea fruto de la experiencia de los 200 años de independencia que tenemos y de los 200 años que tenemos con constituciones, 200 y algo, años que tenemos con constituciones, y que eso en el proceso anterior fue simplemente botado a la basura, ni siquiera lo miraron. Y si es que lo miraron fue para hacer las cosas distintas, para asegurarse de que nuestra historia no estuviera presente. Si logramos, o si se hace de que nuestra historia constitucional esté presente en este proceso, las cosas podrían ser mejores. Así es. Bueno, de esperanza vive el hombre. Nosotros queremos lo mejor para Chile y bajo estas circunstancias, nosotros como chilenos de corazón, lo dijimos siempre, nunca quisimos este proceso constitucional. Nosotros dijimos que o nos quedáramos con la constitución actual, la reformáramos, se actualizara, o en el peor de los casos, ¿no es cierto?, que el Congreso asumiera su responsabilidad como poder constituyente, Pero las cosas se hicieron como nosotros no la queríamos, pero aún así deseamos que ojalá resulte lo mejor, pues, por el bien de nuestro país. Francisco, vamos al tercer tema que tenemos en la pauta del día de hoy y que tiene relación con la infraestructura crítica. Se acaba de aprobar el día de ayer la ley de infraestructura crítica, que a través de la cual se autoriza, ¿no es cierto?, o se puede hacer uso de las Fuerzas Armadas para algunas cosas específicas. La pregunta legítima que nos hacemos ¿es solución que las Fuerzas Armadas deban asumir tareas de seguridad interior? Ese es el punto, Francisco, y eso es lo que queremos comentar con nuestro auditorio. A mí me gustaría comentar, nos queda poco tiempo, brevemente, se requiere que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales restituyan el orden, tal cual, restituyan el orden, porque el orden por alguna razón se quebró, porque la clase política falló y permitió que el orden se destruyera. Entonces, yo pienso que sí es necesario contar con las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales para restituir el orden. Creo que el paso número uno para restituir el orden es que los culpables, que el orden se haya destruido, reconozcan su culpabilidad y adopten las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir o esto se pueda corregir. Ahora, las Fuerzas Armadas van a restituir el orden y las fuerzas policiales, pero si en el intertanto los verdaderos culpables de esta situación, que eran los que estaban gobernando el país, no corrigen todo lo que se hizo, no se adecúan las leyes, no se adecúan los procesos judiciales, etcétera, etcétera, cuando las Fuerzas Armadas terminen su labor, vamos a volver exactamente a lo mismo. Y para mí un caso emblemático, o que es fácil de demostrar, fue Haití. En Haití se estableció una fuerza multinacional de la cual Chile fue parte de ella.
y las fuerzas policiales estuvieron presentes, o sea, estas fuerzas estuvieron presentes en Haití durante mucho tiempo, varios años. Bueno, se restableció el orden en Haití, había un orden bastante mejor de lo que había originalmente, y esta fuerza se retiró. ¿Qué es lo que hay en Haití ahora? Tome el diario y entérese de que en Haití hay un caos absoluto. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si no se hacen otras cosas en paralelo, vamos a volver exactamente lo mismo. Ahora, el problema, Francisco, yo tengo otra lista de este problema. A ver, se supone que el uso de la Fuerza Armada va a ser en un caso excepcional. En un caso, ¿no es cierto?, como lo dice la ley, en caso de peligro grave o inminente y producto de situaciones muy excepcionales. Actualmente tenemos a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tenemos un estado de excepción en el sur del país, en la macrozona sur. Unido a lo que usted dice, bueno, si es que no están las Fuerzas Armadas allá, en este minuto no podrían estar cosechando en la macrozona sur. No se podría estar haciendo cosecha de nada. La macrozona sur es el principal, es el gran productor de trigo en nuestro país, entre otras cosas. No se podría estar cosechando el trigo. Eso implica, ¿no es cierto?, gravísimas consecuencias para el país. Entonces, el problema es, ¿vamos a tener por siempre a las Fuerzas Armadas? Y queridos auditores, perdón, vean las imágenes o entrénse por las noticias. En un campo que se está cosechando, hay militares con vehículos blindados controlando y custodiando la cosecha. Sí, no es que por el hecho de que hay estado de excepción, la cosa... No, están ahí las fuerzas, los militares están custodiando, están resguardando de que se pueda realizar la cosecha. Entonces, por eso es la pregunta. O sea, ¿es la solución de que las Fuerzas Armadas realicen seguridad interior? Claro, en caso excepcional puede ser, pero unido a lo que dice Francisco, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a las Fuerzas Armadas permanentemente en la calle? Esa es la gran incógnita que queda Francisco Sí. este tema. Es la gran incógnita. Sirve como medida transitoria, pero es otra gente, es la clase política, son los gobernantes, es el Estado el que tiene que solucionar el problema. Lo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales es una cosa transitoria. No, pero Francisco, y más allá, si la seguridad interior es un tema de las policías, aquí claramente el Estado está fallando. El Estado no es capaz, con sus policías, de mantener el orden público y mantener la delincuencia a raya. Ese es el punto. Por eso que las Fuerzas Armadas están saliendo a la calle. Sí, entonces, tienes toda la razón, pero no es por culpa de los policías que está pasando esto. No, por cierto. Es culpa del Estado, es culpa de la clase gobernante. Por eso digo que aquí el Estado es el que está fallando. El Estado es el que está fallando gravemente. Bueno, pero es un tema que para meditarlo, para darle bastantes vueltas, porque hay algo que está fallando seriamente en nuestro país. Pero bueno, ya llegamos al final del programa, Francisco. Es el momento de tener que despedirnos porque nos pilló la hora. Señores auditores, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Ya, una vez más, queridos auditores, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.